Saludos chicos, les habla su profesor Félix José. En este día vamos a hablar sobre estadística y probabilidad. Dentro de la estadística veremos lo que es la medida de dispersión, medida de posición, experimento aleatorio, espacio muestral y luego en una siguiente entrega veremos lo que son gráficos de barra, gráficos del árbol, circulares, histogramas, polígono de frecuencia, entre otros. Concepto de estadística. La estadística es la ciencia que trata la recopilación, la organización, la presentación, el análisis y la interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones más efectiva. ¿Cuál es la importancia de la estadística? La estadística resulta muy útil no solo para recopilar y describir datos, sino también para interpretar la información obtenida que puede ser utilizada para demostrar la evolución de un fenómeno a través de cierto tiempo. Por ejemplo, actualmente tenemos el caso del COVID-19, el cual ha cambiado totalmente eh, la visión del mundo en cuanto ahora el COVID no ha provocado, eh, interactuar más con la tecnología para poder eh, avanzar en el día a día, en nuestro trabajo, en la escuela, en fin, un sinnúmero de opciones. Pero ¿por qué traigo el COVID a colación? Si se fijan, a diario, tanto en nuestro país, República Dominicana, se presentan cuántas personas han sido afectadas en el día, cuántas personas se han recuperado de la enfermedad, cuántas personas han fallecido por causa de esta enfermedad, entre otros. Continuamos. Es bueno saber lo que son datos, población y muestra. Los datos. Los datos estadísticos son el producto de las observaciones efectuadas en las personas y objetos en los cuales se produce el fenómeno que queremos estudiar. Ejemplo, la cantidad de personas infectadas por el COVID en República Dominicana. Población. La población es el conjunto de todos los elementos que cumplen ciertas propiedades y entre los cuales se desea estudiar un determinado fenómeno. Ejemplo, todas las personas que viven en República Dominicana. Una muestra. La muestra es un subconjunto de la población que es estudiado, y a partir del cual se sacan conclusiones sobre la característica de la población. Ejemplo, las personas que se hicieron la prueba en un determinado día. Eso es una muestra de una población completa en el caso de la República Dominicana. Aquí vemos un pequeño gráfico en donde esa gráfica muestra lo que es una medida de dispersión. Fíjense que en el centro tenemos un color azul, luego sigue el color naranja y luego el rosado, con una flecha indicando hacia los extremos. Si fijamos en el eje vertical tenemos Y y en el eje horizontal X. ¿Pero qué quiere decir medida de dispersión? La medida de dispersión nos informa sobre cuánto se alejan del centro los valores de la distribución. Las medidas de dispersión son el rango o recorrido, desviación media, varianza y la desviación típica. Esos son lo que conforman las medidas de dispersión. Iniciemos con el rango. El rango es la diferencia entre el
mayor y el menor de los datos de una distribución estadística. O sea, si tomamos, es la resta entre el número más alto y el número más bajo. Ejemplo, las notas de una práctica de un grupo de estudiantes. Esos estudiantes, ese grupo de estudiantes está integrado por 4 estudiantes, valga la redundancia. Uno sacó un 90, otro sacó un 74, otro 60 y otro 98. El rango se representa por la letra R, como vemos aquí. El rango es igual al dato mayor menos el dato menor. Si llevamos esto tomando en cuenta los datos que tenemos en este ejemplo, el mayor valor es 98, aquí lo tenemos, menos el menor valor que es 60, aquí está. Entonces restamos 98 menos 60 y tendremos, por tanto, como resultado un rango igual a 38. Ese es el rango tomando en cuenta este grupo de estudiantes. Seguimos con la desviación media, que también forma parte de la desviación medida de dispersión. Disculpen. La desviación media es la media aritmética de los valores de las desviaciones con respecto a la media aritmética. Un ejemplo de esto, el ejemplo anterior de la desviación media, lo tenemos acá con el grupo de estudiantes con la nota que sacaron en la práctica. La desviación media se expresa por las letras D y M mayúscula, que significa desviación media. ¿Cuáles son los pasos? El primer paso que debemos de dar es el siguiente. Se halla la media aritmética. Recuerden que la media aritmética es la suma de todos los valores entre el número total de ellas. Entonces, sumamos todas las notas, 90 más 74 más 60 más 98 entre el número total de ellas, que son 4 datos. Es igual a 4. Entre 4, perdón. Entonces, la suma total de las notas sería 488 entre 4, que sería igual a 80.5. El segundo paso que debemos de dar para poder encontrar la desviación media sería igual a la media al valor de la nota de cada una de ellas menos la media aritmética de los valores anteriores, que es esta. Y tengo 90, que es la primera nota, menos la media aritmética que acabo de calcular en el primer paso, más 74 menos la media aritmética y así sucesivamente. Fíjense que la tercera es 60 menos 80.5 más 98 menos 80.5 dividido entre 4. Entonces, la desviación media, al restar cada uno de los valores que están dentro de cada paréntesis, tenemos que es 9.5 más 6.5, esta sale de acá. El 6.5 sale de la recta de 74 menos 80.5 más 20.5 más 17.5 entre 4, que es igual a 54 entre 4, que tenemos como resultado a 13.5. Ese sería el resultado de la desviación media. Me preguntarían, profe, pero si estos valores tienen signo contrario, por el que tiene mayor valor absoluto, tiene un número negativo, que es el 80.5. En este caso, la desviación media siempre se va a tomar, no se toma en cuenta el signo y se hace la recta como ya sabemos. Entonces, continuamos. La varianza. La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. Ejemplo, hallar la varianza de los siguientes datos. Tenemos el 5, el 7, el 3 y el 9. El primer paso es, se halla la media aritmética. Sumo los valores anteriores, 5 más 7 más 3 más 9, entre el número total de ellas, que son 4 datos. Sería 24 entre 4, que tengo como valor resultante de la media aritmética sería 6. Segundo paso,
se halla el cuadrado de la suma de los datos. Por ejemplo, los datos que tengo al inicio, elevo cada uno de ellos al cuadrado, como ven acá, y lo divido entre el número total. Ejemplo, 5 al cuadrado me da 25, 7 al cuadrado me da 49, 3 al cuadrado me da 9 y 9 al cuadrado me da 81. Entre 4. Sumo los valores que están en el numerador y lo divido luego entre 4, que es el que está en el denominador. 164 entre 4 es igual a 41. El tercer paso sería, se halla el cuadrado de la media aritmética. La media aritmética que la calculamos en el primer paso es 6. Entonces, el cuadrado de ella es 6 al cuadrado, sería igual a 36. Y el cuarto paso sería, se restan el segundo resultado menos el tercero. El segundo resultado es el del segundo paso, menos el del tercer paso, que sería 41 menos 36. 41 menos 36 sería igual a 5. Y esa sería nuestra varianza. Desviación típica. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza que acabamos de calcular. Recuerden que nuestro valor fue 5. En el caso del ejemplo anterior, que la varianza dio 5 como resultado, la desviación típica sería, o es, se expresa por las letras dt o desviación típica en mayúscula, que sería igual a la raíz cuadrada de la varianza, que es 5. Si tomamos nuestra calculadora, sería 2.23, 60, 67, 97 puntico, aproximadamente igual a 2.24. Y este sería nuestra desviación típica, como se ven acá, como se puede ver aquí. Bien, ahora pasamos a lo que es la medidas de posición. Podemos ver aquí una línea recta, iniciando por un 0% y terminando a un 100%. Pero para llegar al 100%, debemos dar 3 pasos. Primero hacia el 25%, luego al 50%, luego al 75%. Ese primer paso se llama Kutsu 1, el segundo Kutsu 2, Kutsu 3. O, en otras palabras, primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Veamos. Medida de posición. Son métodos, que resultan ser más prácticos para precisar ciertas situaciones en las que se busca describir la variación o dispersión en un dato o en un conjunto de datos. Aquí vemos este pequeño cuadro, que el mínimo es 0, aunque no lo marcan acá, y el máximo es 100. Si sumamos esos 4 valores de 25% cada uno, darían como resultado un 100%. Recuerden, el primer paso, cuartil 1, primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Las medidas de posición dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Las medidas de posición se usan para describir la posición que tiene un dato específico en relación con el resto de los datos. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. Eso siempre debemos tener en cuenta. Siempre debemos organizar desde el número más pequeño hacia el número más alto. Las medidas de posición son cuartiles, deciles, percentiles y quintiles. Veamos. Cuartiles. Los cuartiles son los 3 valores que dividen al conjunto de datos, ordenados en 4 partes.
porcentualmente iguales. O sea, que cada parte tiene el mismo valor. Hay 3 cuartiles denotados usualmente Kutsu 1, Kutsu 2 o Kutsu 3, como lo vimos en la gráfica anterior. El primer cuartil es el dato por debajo del cual queda un cuarto, que equivale a un 25% de todos los datos. Los datos de la sucesión ordenada, claro está. El segundo cuartil es precisamente la mediana. Mejor dicho, estaremos ubicados exactamente a la mitad de la línea recta que vimos al principio, representando un 50%. El tercer cuartil es el dato por debajo del cual quedan las 3/4 partes, que representaría un 75% de los datos. Para calcular los cuartiles o datos no agrupados, debemos de seguir los siguientes pasos. Primero, recuerden, es necesario y es obligatorio ordenar los datos de menor a mayor. Segundo, se determina el lugar que ocupa cada cuartil mediante la fórmula Q sub K igual a K por N entre 4. Sería bueno que ustedes tomaran notas de esta fórmula y le coloquen el nombre, que es cómo calcular los cuartiles, en donde K es el número del cuartil buscado, que puede ser el primer cuartil, el segundo o el tercero, y N es el número de datos. Bien, recuerden, K es el cuartil que ando buscando y N es el número de datos. Veamos un ejemplo. Dado el siguiente conjunto de datos, el 2, el 5, el 9, el 3, 13, 10, 11, 6, 7. Fíjense que esos datos no están ordenados de menor a mayor. ¿Cuál es el valor del tercer cuartil? Es la pregunta. Entonces, el primer paso es, ordenamos los datos de menor a mayor. El menor es el 2, luego le sigue el 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 13, que es el mayor. El número de datos es la cantidad de datos que yo tengo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por eso n vale 9. Bien, recordemos que la fórmula decía que para calcular un cuartil es Q sub K igual a N, a K, perdón, por N entre 4. Y aquí vamos a determinar la posición que ocupa cada cuartil mediante la ecuación que le acabo de mencionar. Y como dicen, calcula el tercer cuartil, por eso tengo un 3 aquí debajo, que sería igual. K vale 3 porque es el tercer cuartil que me están solicitando, por N, que es 9, es el número total de datos, entre 4, y tengo como resultado igual a 3. Si divido 9 entre 4 me daría 2.25. Ese resultado lo multiplico por 3 y me daría un valor de 6.75. Debemos tomar en cuenta lo siguiente. El tercer cuartil es igual a 6.75. En caso de ser un número decimal, se aproxima al entero más cercano, superior, que sería 7. O sea, vemos que 6.7 pasa por encima de 6.5 y se le pone el valor al entero más cercano, que sería 7. Este valor indica la posición del tercer cuartil. Entonces, en este caso, el séptimo valor sería el 10. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, entonces ese sería el valor del tercer cuartil. Recuerden, el tercer cuartil lo obtuve aplicando la fórmula que vimos, que K por
n entre 4, que me dio 6.75, lo redondeé a 7 y el valor, el séptimo valor de todos los datos que yo tenga, luego que lo ordene, sería ya mi tercer cuartil. Y en este caso sería el 10 del valor del tercer cuartil. Continuamos. Ahora vamos a trabajar con los deciles. Los deciles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en 10 partes porcentualmente iguales. Son los 9 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Son también un caso particular de los percentiles, que lo veremos más adelante. Los deciles se denotan por la letra D mayúscula, de su 1, de su 2, hasta llegar a de su 9, que se leen primer decil, segundo decil, etc. Quinto decil. El quinto decil coincide con la mediana. Los deciles dan los datos correspondientes, por ejemplo, al 10%, al 20%, al 30%, hasta llegar al 90% de los datos. Veamos el siguiente ejemplo. Para calcular los deciles se utiliza la siguiente fórmula. Si el número de datos que le suministra su profesor es par, se debe usar A sub n entre 10. Si el número de datos es impar, se deberá usar A por n más 1 entre 10, donde A corresponde al decil que se desea calcular y n es el número de datos. Veamos los siguientes ejemplos de ambos casos. Ejemplo: hallar el quinto decil del siguiente conjunto de datos. Siempre tú tendrás un grupo de datos que tu profesor te va a suministrar. Como el número de datos es impar, se utilizará la segunda fórmula, que es el decil es igual a A por n más 1 entre 10. ¿Por qué es impar? Me preguntarían ustedes. Si contamos los datos que tenemos aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 datos, por ende, entonces son impares. Y recuerden, el primer paso es ordenar los datos de menor a mayor, de menor a mayor. Lo organizo muy bien. El segundo paso, se calcula el lugar del quinto decil, utilizando la fórmula que acabamos de ver. Entonces, el quinto decil sería igual a 5 por 9 más 1 entre 10, que es igual a 5 por 10, que sería 50, entre 10. Y el quinto decil, el valor de la quinta posición sería 5, la quinta posición, o el decil 5. En este caso, el dato que está en la quinta posición es el 7. Confirmemos. Como el quinto decil me dice que está en la quinta posición, contamos 1 de los valores que tenemos, 2, 3, 4 y 5. Entonces, nuestro quinto decil es el que está en la posición 5, que es el valor 7. Bien, continuamos. Veamos ahora los percentiles. Los percentiles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en 100 partes porcentuales iguales. Estos son los 99 valores que dividen en 100 partes iguales el conjunto de datos ordenados. Los percentiles se representan por la letra P, leído primer centil, segundo percentil y así sucesivamente hasta llegar al 99. El percentil 50
coincide con la mediana, o sea, es la mitad de nuestra línea recta, tomándolo desde el 1 al 99. Ejemplo. Primero agrupamos los valores de menor a mayor. Segundo, debemos calcular la posición que ocupa el percentil buscado, aplicando la siguiente fórmula. El percentil sería igual a n por i entre 100, siendo n el número total de muestra analizada y la letra i el percentil buscado. Tercero, si el resultado anterior, que X valor, no tiene decimales, el percentil se obtiene seleccionando el valor de la muestra que ocupa la posición X. Si el resultado, su X, tiene decimales, el percentil se obtiene haciendo la media de las muestras en posición X y la siguiente. Veamos un ejemplo para hacer un poquito más claro. Ejemplo. Hallar el percentil 51 del siguiente conjunto de datos. Tengo el 2, el 5, 9, 3, 13, 10, 11, 6 y 7. Recuerden que el primer paso siempre es ordenarlo de menor a mayor. De menor a mayor. Segundo, calcular la posición que ocupa el percentil número 51, utilizando la fórmula anterior. Si no te recuerda, puedes darle paso al video y un poquito para atrás verá la fórmula. Pero aquí tenemos cómo es el procedimiento. Es igual a 9 por 51. Pero, ¿y por qué 9? Porque tengo 9 elementos del conjunto de datos. Por 51, que es el percentil que me están pidiendo, entre 100. Es igual 9 por 51, 459 entre 100. Es igual a 4.59. Bien, como el resultado tiene decimales, el percentil se obtiene haciendo la media de las muestras en la posición 4 y 5, que son en la posición 4 está el 6 y en la posición 5 está el 7. Si nos fijamos aquí. Entonces la media entre el 6 y el 7 es 6.5. ¿Pero por qué 6.5? 6 más 7, 13. Dividido entre 2 me da 6.5. Por eso, el percentil en la posición 51 es 6.5. Los quintiles. Los 4 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 5 porciones iguales son un caso particular de los percentiles, correspondiendo a los percentiles 20, 40, 60, 80. El primer quintil es el valor de la variable que deja a la izquierda el 20% de la distribución. El segundo quintil es el valor de la variable que deja a la izquierda el 40%. El tercer quintil es el que deja a la izquierda el 60% y el cuarto quintil es el que deja a la izquierda el valor del 80% de la distribución. Métodos para calcular para el cálculo de quintiles. Primero, agrupar los datos de menor a mayor. Segundo, calcular la posición que ocupa el quintil buscado aplicando la siguiente fórmula. X es igual a n por i entre 5 quintil, significa 5, siendo n el número total de muestras analizadas y la letra i el quintil buscado. Tercero, si el resultado anterior, x, no tiene decimales, el quintil se obtiene seleccionando el valor de la muestra que ocupa la posición x. Cuarto, si el resultado x tiene decimales, el quintil se obtiene haciendo la media de las muestras en posición x y el siguiente.
Bien, seguimos. Ejemplo. Hallar el segundo quintil del conjunto de datos. Por ejemplo, el 2 tenemos 5, 9, 3, 13, 10, 11, 6, 7. Lo ordenamos de menor a mayor. Calculamos. Aquí tenemos 10 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Calcular la posición X. 10. 10 por 2 entre 5, porque es el segundo quintil. Es igual a 20 entre 5 igual a 4. Como el resultado no tiene decimal, el quintil se obtiene seleccionando el valor de la muestra. El valor de la muestra nos dio 4. Entonces, el que esté en la posición 4 sería el segundo quintil. Veamos, 1, 2, 3 y 4. Por ende, el que está aquí es el 6 y sería nuestro segundo quintil. Bien, pasamos a lo que es experimento aleatorio. Muchos de ustedes han jugado con una moneda, cuando estamos jugando vitilla, cuando vamos a elegir quién va primero, o quién lo va a hacer primero, cualquier actividad o evento que nosotros eh, vayamos a realizar. Los experimentos aleatorios son aquellos en los que si repetimos el experimento con las mismas condiciones iniciales, no se puede predecir con certeza el resultado. Ejemplo, lanzar una moneda es un experimento aleatorio, ya que no sabemos si obtendremos cara o escudo o cruz, como le llamamos acá. Lanzar un dado es un experimento aleatorio, ya que no podemos predecir el número que obtendremos. Por ejemplo, cuando jugamos parché, cuando estamos jugando quizá Monopolio, tiramos unos dados, pero no sabemos cuál número va a salir. Eso es un evento aleatorio o un experimento aleatorio. El experimento aleatorio se divide en dos partes, tanto simple como compuesto. ¿Cuándo es simple? El experimento es simple si no se puede descomponer más, o sea, es una sola vez y ya. Si lanzamos, como ejemplo, una moneda y anotamos el resultado, solo hemos lanzado la moneda una vez y el experimento es simple cuando tiramos la moneda una sola vez. Ahora bien, ¿cuándo es compuesto? Es cuando está formado por dos o más experimentos aleatorios. Simple. Ejemplo, si lanzamos la moneda dos veces, eso es un experimento compuesto. Y observamos, por ejemplo, lanzar la moneda dos veces, hemos realizado un experimento y hemos observado un resultado, ¿verdad? Luego la lanzamos nuevamente, hemos realizado el experimento al momento de lanzarla y otra vez observamos otro resultado que puede ser igualmente repetitivo. O sea, si la primera vez que yo tiré la moneda me salió la cara y la segunda vez me puede salir cara nuevamente o me puede salir cruz. Entonces, ese experimento se llama compuesto. Cuando lanzo mi moneda más de una vez. Espacio muestral. Un espacio muestral es la reunión de todos los posibles resultados que pueden darse al realizar un experimento aleatorio. Denotaremos el espacio muestral de un experimento con la letra E. Ejemplo, el espacio muestral del lanzamiento de una moneda se representa por la letra E, que es igual a cara o cruz, ya que la moneda solamente tiene dos posibles resultados, cara o cruz. El espacio muestral del lanzamiento de un dado es el número del 1, los números del 1 al 6. Cuando tiramos un dado, jugando parché, o monopolio, o otro tipo de juego similar, cada dado inicia con un valor 1 y termina con un valor 6, como se muestra aquí en la gráfica. Inició con el valor 1, una de las caras del dado, que es un cubo, y termina con el valor 6,
Bien, probabilidad de eventos. Podemos ver situaciones aleatorias y probabilidad. Las situaciones aleatorias son aquellas que no se pueden predecir con certeza, en donde intervienen el azar o la suerte. La probabilidad. La probabilidad te permite medir la posibilidad de un evento. Si entendemos cómo calcular las probabilidades, podemos tomar decisiones informadas sobre cómo jugar esos juegos, conociendo las probabilidades de varios resultados. Veamos. La probabilidad de evento. Inconscientemente, chicos, ustedes tienen conocimiento de eso, pero empíricamente. Ahora vamos a verlo ahora eh, de una manera conceptual. Experimento. Cuando trabajamos con probabilidades, es una acción o serie de acciones. Ejemplo de esta, un experimento es cuando lanzamos un dado o cuando lanzamos una moneda al aire. El resultado es la consecuencia del experimento. El ejemplo es, si lanzamos el dado, nos pueden salir los números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Uno de esos 6 números nos va a salir si lanzamos el dado. Ahora, si lanzamos la moneda, nos va a salir la cara o cruz o escudo. Bien, evento. Un evento es una colección particular de resultados. Los eventos usualmente son descritos usando una característica común de resultado. Ejemplo, cuando lanzamos un dado, ese evento puede salir un número, en este caso el 1, o cualquiera de esos números del 1 al 6. Ahora, si lanzamos la moneda, nos puede salir cara o el escudo. Eso es el evento. Bien, muy bien, no se me desanimen, que estamos en esto, ¿eh? Mucha atención, seguimos. Cálculo de la probabilidad de eventos. La probabilidad de un evento es la frecuencia con que se espera que ocurra. Señores, la palabra que habla clave de frecuencia es la siguiente. Es cuando nosotros repetimos una cosa, un evento varias veces. ¿Con qué cierta frecuencia nosotros hacemos ese evento? Me explico. ¿Con qué frecuencia yo tomo el cuaderno y lo abro? ¿Una vez a la semana? ¿O cada 2 horas? ¿O diario? Es la vez en que yo hago una actividad en específico. Cuando todos los resultados posibles de un experimento son igualmente probables, la probabilidad es la desviación entre el tamaño del espacio de evento, que podría decirse que son los resultados favorables en el evento, entre el espacio muestral, que serían todos los posibles resultados del experimento. La probabilidad de un evento se representa por la letra E. Normalmente se escribe P sub E. Aquí vemos una fórmula en donde describe el significado de la probabilidad de evento. Cuando veamos esta nomenclatura es probabilidad de eventos, que es igual al tamaño del espacio de los eventos entre el tamaño del espacio muestral, que es igual al número de resultados favorables en el evento, entre el número total de resultados posibles. Veamos. Ejemplo, un juego requiere lanzar un dado de 6 lados, numerados del 1 al 6. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número par? Recuérdense que un dado 1 tiene 6 caras y los números que incluyen esas caras es del 1 al 6. Si contamos del 1 al 6, tenemos 3 números pares y 3 números impares. Primero, encontrar el espacio muestral y el espacio de evento. El espacio muestral son todos los posibles resultados y el espacio de evento son los resultados de un evento. En este caso, los eventos es sacar un número par, como nos lo están pidiendo aquí, sacar un número par.
Entonces el espacio muestral son todos los números que tiene el dado. Y el espacio de evento son los 3 números pares que tiene el dado. ¿Cuál es la probabilidad de que puedan salir un número par? Miren cómo lo calculamos. Como los resultados son igualmente probables, o sea, que hay 3 pares y 3 impares, la probabilidad de un evento es la razón, o sea, la división del espacio del evento, de eventos, que es este que está acá, y entre el espacio muestral, que son todos los elementos o números que tiene un dado. Aquí tenemos P, que es el número par, que es igual a P del evento, que son los números pares del 2, 4 y 6, que es igual a 3 entre 6, que si simplificamos esa fracción, nos daría un medio. Y la solución sería un medio, o sea, dividiendo un medio sería 0.5 y llevándolo a un por ciento es 50%. Que sería la probabilidad del evento de que ocurra, de que me salga un número par, es un 50%. Bien, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante en una práctica que tendremos de manera virtual. Bien, muchas gracias, jóvenes. Le agradezco su atención. Le exhorto que vean este video tantas veces sea posible para que tengan una fácil comprensión y entendimiento, pero al mismo tiempo no duden en preguntarme. Estamos aquí a su entera disposición y sé que todos juntos vamos a salir bien y bendecidos por la gracia de Dios. Muchas gracias.